Culturales latinoamericanas, ecología y medio ambiente. Iniciaremos este día con las sesiones de la Mesa 8, la biotecnología en el marco de la cultura y medio ambiente. Como moderador tenemos la colaboración del ingeniero Humberto González. En el soporte técnico, pues yo prestaré la ayuda correspondiente. Mi nombre es Jonathan Madrid y soy ingeniero en petróleos. Con esta introducción, pues le doy el paso a nuestro moderador, ingeniero Humberto. Pues podría iniciar, por favor, con la mesa. Muchísimas gracias. En primer lugar, un saludo fraterno para el señor decano, ingeniero Gustavo Pinto, para los expositores. Comienzo con la doctora Magdalena, luego pues Magdalena Díaz, luego con el doctor Félix Anduesa y nuestro querido doctor Marco González. Quiero expresar pues un saludo y una felicitación de Geología, Minas y Petróleo que ha llevado adelante este seminario con una participación masiva. Comentábamos hace unos momentos la participación no solo del público o de profesionales ecuatorianos, sino profesionales de Latinoamérica y también de Europa, por lo cual nos sentimos orgullosos de pertenecer a la alma mater Universidad Central del Ecuador. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de extrema importancia, puesto que la biotecnología ha ido adquiriendo mayor relevancia en el mundo y si bien en nuestros países todavía no ha tenido el desarrollo deseado, creo que estos últimos tiempos nuestros investigadores, especialmente de la Universidad Central, están poniéndole mucho ahínco para trabajar en esto, porque la biotecnología nos va a ayudar en diferentes sectores. Efectivamente, pues estamos pensando que la biotecnología está muy de la mano también con el desarrollo industrial, con el cuidado del medio ambiente, de manera que este es uno de los temas que está cubriendo esta visión holística que nos invita a este seminario. Con estas pocas palabras y respetando el tiempo, quiero pues dar inicio a la mesa 8. Voy a hacer la presentación del doctor Marco González. El doctor Marco González es docente de la IGEMPA en las materias de ética profesional, ecoética y bioética. Es miembro fundador del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador. Es director del proyecto de investigación avanzada 45, el cual se encuentra en ejecución. Es también director del proyecto Semilla 6, que también se encuentra en ejecución. Tiene varias autorías de desarrollos como autor del Código de Ético Ecuatoriano, autor del Código Ecuatoriano de Bioseguridad. Ha presentado también varios artículos científicos y ha participado como expositor en varios congresos, tanto nacionales como internacionales. Es máster en bioseguridad y desarrollo, es especialista en bioseguridad, especialista también en atención primaria de salud. Está silenciado su micrófono. Ya. Por favor, sí. Gracias. Y como característica fundamental, como decíamos, es un hombre libre y de buenas costumbres. Bienvenido, doctor Marco González, y estamos atentos a la exposición de su conferencia, que va a ser un valioso aporte al conocimiento que estamos tratando pues de cimentar en nuestro país. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor González, por la presentación. Muy buenos días con todos. Si me permiten, para iniciar, muy gentiles. Bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy, yo lo he denominado la humanidad entre tres arquetipos: la bioética,
la biotecnología y la bioseguridad. La humanidad, al estar entre estos dos arquetipos, que no están separados, sino más bien que son aplicables a la evaluación y el control de los productos de biotecnología, o sea, biotecnociencia. Ya lo decía el doctor Humberto González, es aplicable a la industria y a todas las profesiones que hoy tenemos, que lo que procuran es producir los medios necesarios para enfrentar el problema de los recursos naturales de tipo biológico. Estos arquetipos o llamados modelos de ideas o conocimientos, al ser complejos establecen una interfase con finalidades diferentes, el control y la seguridad de las prácticas y de los productos de la biotecnología. También está inmersa la legitimación y la justificación normativa de los comportamientos para la bioética. Pero el carácter transdisciplinario de la bioética permite establecer esta interfase, que la vuelve posible este diálogo entre ellas para intentar resolver los problemas y los conflictos de intereses de valores ocasionados por la práctica biotécnico-científica y por sus productos biotecnológicos, evitando así extremos que igualmente podemos criticar, como la tecnolofilia, la tecnofobia, y son una alternativa a ellos. Y el hombre, es importante tener claro cuál es el rol profesional y social que tienen estos tres nombres. Cuando hablamos de antropocentrismo, hablamos de esa doctrina que en el plano de la epistemología, de la teoría del conocimiento, le sitúa al hombre como una medida y centro de las cosas. Y en el de la ética defiende que los intereses de los seres humanos son aquellos que deben recibir una atención moral por encima de cualquier cosa. En cambio, el biocentrismo es un término que apenas apareció en 1970, que designaba una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece respeto moral. Y esto está asociado justamente a los orígenes de la ecología profunda o ecologismo radical, que pretendía reivindicar el valor primordial de la vida, y aún lo hace. Y la otra es la posición del holismo, es decir, una posición metodológica y epistemológica que postula a los sistemas y sus propiedades, que hay que analizarlos en su conjunto y no solamente a través de las partes que lo corresponden. Entonces miren cómo integramos el hombre y nuestra casa, nuestra tierra, nuestros recursos a nuestra vida cotidiana. Pero no olvidemos, con lo que anteriormente he dicho, que hoy el mundo tiene 7.831,383 y 378 habitantes. Esto lo hice con medidas a las 8:16. Decimos, estamos superpoblados, y Ecuador tiene 17.765.603 habitantes a las 8:16. Seguramente ya hemos de haber aumentado algunos más, pero igual en comparación con la población mundial, apenas representamos el 0,22% de ese total mundial. Entonces, eso nos lleva a observar una realidad diferente. ¿Qué está pasando con la población y sus desigualdades? Y una de ellas es el hambre. El hambre que lo corroe todo, que lo quita todo. Y tenemos 377.000 millones de dólares gastándonos en drogas ilegales. 370.000 millones. Y se mueren 7 millones de niños menores de 5 años en este año 2020. Hay más de 800 millones de personas desnutridas. Tenemos cerca de 12.000
personas que mueren de hambre este día. Justamente este día, 11 de diciembre, están muriendo 12,000 personas. Y cuando hablamos con estas cifras, nosotros tenemos otras interrogantes. Interrogantes que en muchas ocasiones nosotros mismos no las desentrañamos. Y podemos ver el otro lado, la comida. Decimos que no hay comida, pero si vemos las cifras, tenemos 1.702 millones de personas con sobrepeso en el mundo y otras 771 millones de personas obesas en el mundo. Es decir, tenemos una población de 2.400 millones de personas que tienen un exceso en su alimentación. Entonces es cuando no comprendemos los términos de alimentación y de nutrición, que son términos muy distintos. La alimentación es una acción voluntaria y consciente, mientras que la nutrición son los procesos que realiza nuestro organismo para utilizar los nutrientes de aquellos alimentos que comemos. Entonces, entender esta diferencia nos lleva a entender los procesos evolutivos del hombre. Y el hombre se encuentra justamente en una nueva condición moral frente a lo que llamamos la vigencia del paradigma biotecnológico. Y es necesario explicar el sentido en que se utilizan los términos bioseguridad, biotecnología, bioética. Ante todo por la sospecha razonable de que no tienen un significado consensual. Así la ética estudia el comportamiento del ser humano, mientras que la moral es la normativa o la regulación de ese comportamiento a través de los valores. Y esos valores están dentro de principios mínimos que hablamos en bioética, como la justicia, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia. Y ahí vamos comprendiendo qué sucede y por qué el hombre está entre esos tres arquetipos. Y entendemos ya que la biotecnología es parte justamente de esa evolución biológica y profesional, ese conjunto de cambios que vemos en el hombre de sus fenotipos genéticos a través de las generaciones. Y dicho proceso ha ido originando la diversidad de las formas de vida que existen en la Tierra, a partir de un antepasado común. Pero diremos evolución, supervivencia, adaptación. ¿Supervivencia del más fuerte? No. La supervivencia del mejor adaptado. No es necesario ser el más fuerte. La naturaleza va seleccionando a los que mejor se adaptan a ella. Hoy, la época de pandemia, es un ejemplo claro de esa selección natural. Y elige perfiles concretos, les otorga la gloria de la supervivencia hasta que cambie de idea. La tierra es una madre implacable y antojadiza, y también debemos adaptarnos o morir, dar talla o prepararnos para la extinción. Garras, picos, escamas, branquias, sistemas circulatorios, digestivos, instintos, conducta, inteligencia, todo eso forma parte del mismo juego, la vida. Todo lo vivo participa en esa lotería. Las reglas son muy sencillas. Todos concursamos. Cada generación presenta una candidatura mediante modificaciones aleatorias de ese material genético. Una suerte de participación en una rifa, diría yo, a veces con premios y a veces sin él. En la mayor parte de las ocasiones, estas alteraciones azorosas son inocuas, no tienen efectos o su impacto simplemente forma parte de esas variaciones convencionales, invisibles, y te dirá,
Gracias por participar. Y ya no hay otra forma de volverlo a hacer. Por eso es que la biotecnología tiene retos, al igual que la ética, la bioética. Y esa dinámica se presenta vertiginosamente en las transformaciones de la tecnociencia y su impacto en las visiones que nosotros tenemos del mundo contemporáneo y que son vigentes. Por eso es que es importante la reflexión en estas transformaciones que van acelerando también el discurso ético, cuyos conceptos y términos no han logrado decantar en un juego de lenguaje común de aceptación social, sino al contrario, han ido dificultando el entendimiento en una disciplina tan emergente como es la biotecnología, y no es que apareció hoy, la tuvimos toda la vida como algo ya formal, empieza unos 50, 70 años atrás. Entonces, esto es la aplicación así como de la bioética a estos fenómenos vitales. Intento presentar estos aspectos un poco confrontacionales para entender justamente el rol paradigmático que puede estar jugando la visión antropológica del hombre contemporáneo y de las futuras generaciones. Y esto nos permite aceptar los retos, retos como la pobreza mundial, la contaminación ambiental, el crecimiento poblacional y tener claro la teoría eugenésica del control de la población. Y ahí vale preguntarnos, ¿hemos calculado cuánto alimento necesitamos? ¿Cómo eliminamos la pobreza y cómo cuidamos nuestra casa? No olviden que la tierra es nuestra única casa. Pues bien, la tecnología va a ayudar. Ayudará a los agricultores a mejorar su producción con amplio rango de características deseables para incrementar esa producción global, mejorar la calidad y bajar la dependencia de los agentes químicos, lo que ayuda también a mejorar el ambiente y producir con mayor seguridad. Y tenemos sus ventajas, un bajo consumo energético, facilidad de acceso a todas las materias primas, hay que contrastarlo y probarlo a lo largo de toda la evolución biológica, y también es muy específica y hay una sustentabilidad medioambiental. Pero eso también nos lleva a los inconvenientes y es preciso analizar los aspectos interaccionales entre biotecnología y bioética, así como esclarecer el rol paradigmático de esta disciplina en la visión del hombre y de sus futuras generaciones. ¿Cómo generamos ese sustento alimentario, seguridad alimentaria? Y es justamente a través de la intervención de la genética. Y debemos cuestionar constantes antropológicas y también acompañar a una reflexión bioética que esté dotada de perspectivas que esclarezcan las propuestas de la ciencia y que incluya una regulación social de los proyectos biotecnológicos, tener una ponderación de los beneficios y los riesgos y en sus aspectos de sustentabilidad social y ética. La propuesta de estos mecanismos de decisiones vinculantes hacen que el control debe ser muy prudente, incluso en las actividades regulatorias. Y esto nos promueve a la equidad del acceso a los bienes que son generados por la biotecnociencia. Ustedes pueden apreciar animales modificados genéticamente, donde se incluyó un gen de la hipertrofia muscular para que la musculatura sea grande, con gran producción de carne. Tenemos ratones que responden a la oscuridad siendo fluorescentes en las plantas, en el hombre. ¿Cuál es nuestra reflexión ética en ello? Y aquí viene justamente la dialéctica de la controversia. En medio de ese gran cosmos, somos apenas un ápice de nuestra propia evolución. Y el problema nos enfrenta, en primer lugar, es el determinar por qué a la luz de los principios bioéticos sería justificable el uso de semillas transgénicas en vez de seguir usando semillas tradicionales o cultivos orgánicos. ¿Modificaremos los genes para tener bebés a la carta
Quiero un hijo con ojos azules, pelo rubio, de 1,90 m, musculado, inteligente, sumiso. O sea, le quitamos incluso la libertad de pensar, de autodefinirse, de ser autónomo. Y este problema nos lleva a la pregunta de si el ser humano debe modificar genéticamente los organismos vivos o no manipularlos y dejarlos tal como se encuentran en la naturaleza. Pero ese es nuestro reto, justamente el reto de la dialéctica. Y vemos acá que ante eso el mundo y la biotecnología, entendida como parte de todas las ciencias, de todas las profesiones, está ante un mundo bastante crítico y un mundo en crisis. Por lo tanto, las ciencias nos han ayudado, ¿sí?, a encaminar la toma de decisiones. Es decir, éticamente tiene un sinnúmero de aplicaciones las biociencias, la biotecnología. Así, por ejemplo, tenemos células que son derivadas de un hámster y paradójicamente un hámster chino, el Chrysotulus griseus, cuyo uso es muy extendido en el campo de la biotecnología para cultivos celulares, para la expresión y producción de proteínas recombinantes, como son los antivirales. Y ahí viene el famoso interferón, el alferón, que es uso para virus como el papiloma, sobre todo el papiloma genital. Otro interferón como el epogen, que se usa en anemias, en la insuficiencia real, en pacientes con SIDAs, y que ahora se los trata con el famoso retrovir, y que es parte en el uso justamente para los pacientes con el SARS-CoV-2 o COVID-19. La biotecnología se ha insertado en este proceso justamente de cambio, de ir buscando mecanismos tecnológicos que le permita ir mejorando la calidad de vida del ser humano. Y no solo estilo, sino calidad de vida. Es así como va generando insulina, hormonas del crecimiento, bancos de secuenciación de ADN y proteínas, pero el tiempo nos está haciendo muy corto. Debemos luchar contra el dolor, la sobrepoblación, entre comillas, pero es la vida como estamos viviéndola. Se ha realizado secuenciación de genomas completos, tienen aplicaciones forenses, diagnósticas, hay incluso la terapia genética de células madre que está en estudio. ¿Cómo queremos cambiar nuestros alimentos? Que el banano dé productos orgánicos, que la manzana se convierta en una naranja, en una piña, pero las condiciones de vida del ser humano no todas son iguales. Vemos dolor, vemos tristeza, y ahí está justamente nuestro intelecto. La decisión que nosotros como profesionales en las distintas áreas, hoy del petróleo, de las minas, de la geología, de las áreas de salud, de las áreas del conocimiento, nos permite ir enlazando estos procesos del descubrimiento para mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí va justamente los procesos industriales. Y hablemos de uno de los procesos enzimáticos en industrias del almidón, de los detergentes, de las industrias lácteas, de la industria de la fruta, de los antibióticos, de los biosensores y los videochips. Pero esto también nos va llevando hacia los dilemas éticos. Y cuando hablamos de dilemas éticos, hablamos de la duda. Y al hablar de la duda, no tenemos, por tanto, una respuesta única en un planteamiento. Cuando hablamos de innovación, hablamos también el fin de la innovación tecnológica se justifica por un afán de lucro. En la investigación la incentivamos solamente por registrar patentes o escribir artículos científicos que nos den un cierto estatus
o una cierta comodidad económica. Entonces, el ser humano también lo interpretamos como una mercancía. O en la ciencia, la investigación tecnológica sin límites. Y obviamente no nos tenemos una respuesta general. Cada uno debe dar su respuesta. Por eso es que hablamos de esa construcción, de estar entre esos modelos del conocimiento o arquetipos que yo les llamaba de la biotecnología, la bioseguridad y la bioética. Y estos dilemas Le ruego justamente... al expositor tomar en cuenta el tiempo. Cada expositor tiene 20 minutos. Le ruego encarecidamente Gracias. por ajustarse a esos tiempos. Gracias. Gracias al moderador. Ya terminamos. Justamente, y en esto se plantean las consecuencias éticas y las propuestas valóricas de las tecnologías de la vida, especialmente de aquella que manipulan sus componentes, estudiando el poder y la soberanía y el poder disciplinario que ellas evocan y convocan. Entonces quedan planteadas preguntas relativas a la distinción entre invención e innovación, que la tecnología genética parece difuminar y es necesario balancear ese progreso tecnológico y la humanidad que debe presidir los debates bioéticos. Este es nuestro presente. La familia como núcleo social se pierde por la tecnología y vemos que la pandemia lo logró. Si vemos la parte inferior izquierda, yo tengo una fotografía y no es de la pandemia. Esta fue hace 1 año y medio en una población de China, en Beijing, justamente de la polución. ¿Y quién podría creer que estas fotos que las tuve hace más de 1 año y medio en una conferencia iban a ser nuestro resultante? Apartándonos del lado derecho de la condición de convivencia de nuestra niñez, de nuestra juventud, para pasar a una incertidumbre de la tecnología. Tenemos más teléfonos con tecnología 5G, pero nos comunicamos menos. Tenemos más biotecnologías, pero menos valores. Tenemos casas más grandes e inteligentes y menos hogares. Tenemos miles de amigos virtuales y menos de carne y hueso. Hay muchos likes y corazones en el teléfono y menos te amo y te quiero a viva voz y mirándonos a los ojos. Lo que les comparto es el presente, es de nuestro futuro, antes de la pandemia, y hoy me doy cuenta que esas fotos ni siquiera nos hicieron pensar en la realidad que hoy estamos viviendo. Y esta interacción ética es necesario el cambio de nuestra actitud y hay que considerar a la naturaleza no como algo periférico, sino como un valor en sí mismo. La naturaleza nos representa la suma de recursos y ese es un valor intrínseco. Seguridad, ética y legislación son los 3 pilares para un buen desarrollo humano. La humanidad tiene en la tierra su casa y la historia de la cultura humana su lugar de representación. Y para finalizar, doy unas conclusiones en el cual la biotecnología, la bioética, tiene un gran potencial de efectos positivos y negativos que sobrepasan los límites espacio-temporales hasta ahora conocidos. Nos van a generar la esperanza de obtener nuevos instrumentos técnicos para mejorar la adaptación del ser humano y de los seres vivos en general. El medio ambiente, pero por otra parte abre también los temores de generar daños y riesgos de incalculable dimensión y que por su irreversibilidad tendrán efectos transmitidos a futuras generaciones. La biotecnología, por lo tanto, tiene esa razón instrumental, ¿sí?, de fortalecer a nivel social la ponderación de valores, lo cual asigna justamente a la bioética enriquecer y robustecer ese discurso comunicativo. Esta es una tarea pendiente que a todos nos compete de ser fundamentalmente reflexiva.
pero que solo será eficaz si logra generar mecanismos de bioseguridad que ayuden a regular las actividades biotecnológicas en respeto del bien común. La normativa, los ordenamientos jurídicos se encuentran en reformas o en creación. Y el Ecuador tiene un interés muy grande. Debemos profundizar justamente estos debates bioéticos con el fin de enriquecer la legislación ecuatoriana y mundial, que a pesar de ciertos avances científicos y tecnológicos, no llegan inmediatamente al país y parecen aún lejanos de nuestro alcance. Pues bajo ese principio de responsabilidad y precaución, debemos estar en condiciones aceptables para defender tanto la biodiversidad biológica y humana del Ecuador. Gracias, señor moderador, gracias a todos. Espero haber cumplido dentro del tiempo establecido. Muy gentiles. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Marco González. Voy a hacer un pequeño resumen, bastante sucinto de la exposición, tratando de interpretar lo que nos ha expuesto el doctor González. Le ha buscado presentarnos algunos aspectos interaccionales entre biotecnología y bioética, así como ha buscado esclarecernos el rol paradigmático de estas disciplinas en la visión antropológica del hombre contemporáneo y las futuras generaciones humanas. Nos ha presentado datos y cifras escalofriantes sobre la realidad que está viviendo el mundo actual. Nos ha sugerido una reflexión bioética dotada de perspectivas esclarecedoras y propositivas que incluyan la regulación social de los proyectos biotecnológicos, la ponderación de beneficios y riesgos en sus aspectos de sustentabilidad social y ética. Muchas gracias, doctor Marco González. Vamos a continuar con las exposiciones. Solamente quiero indicarles que las preguntas se las recibirá a través del chat o luego que terminemos con las exposiciones de los conferencistas. Les pido como un favor especial a los siguientes conferencistas, por favor, nos sujetemos al tiempo. Recuerden que luego de la mesa 8, pues, continuará las exposiciones, por lo tanto necesitamos que nos vayamos ajustando a los tiempos establecidos. El tiempo permitido es 20 minutos, no quisiera interrumpir a los expositores, pero sí les recuerdo que deberíamos ajustarnos al tiempo determinado. Vamos a continuar. Tenemos luego la exposición del doctor Félix Andueza. Me voy a permitir leer su currículum reducido, puesto que el doctor tiene una larga trayectoria como catedrático y como investigador. Hemos tratado de resaltar lo más importante del doctor. El doctor Andueza es un biólogo de la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Tiene su maestría en biología molecular por la Universidad de los Andes, Venezuela. También tiene una maestría en microbiología por la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en microbiología por la Universidad Complutense de Madrid también. Es profesor titular en el área de biología, biotecnología y microbiología, carrera de ingeniería ambiental de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la Universidad Central del Ecuador, profesor de posgrado en la misma facultad en recuperación mejorada de hidrocarburos, es profesor titular emérito en el área de biología, biotecnología y microbiología de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes, Venezuela. Es profesor también en el área de microbiología de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, profesor del doctorado en Química de Medicamentos, mención Biotecnología, Facultad de Farmacia y Bioanálisis, Universidad de los Andes, Venezuela. Es un investigador acreditado en el CENESID, CONCITED del Perú, CONACYT de Venezuela, coordinador de grupos de investigaciones en biotecnología y microbiología de la FIGEMPA,
en nuestra universidad. Es coordinador del Grupo de Investigaciones de Microbiología del Agua de la Universidad de los Andes. Ha sido tutor de más de 100 tesis de doctorado, maestría y pregrado, y es autor de más de 70 publicaciones en el área de biotecnología y microbiología. Vale resaltar también que ha sido un ponente en más de 150 eventos, tanto nacionales como internacionales. Con esta presentación reducida, le rogaría al doctor, si por favor, al doctor Félix Andueza, si por favor puede iniciar su conferencia. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias al ingeniero Humberto González, nuestro moderador, por hacer esa presentación. Luego del preámbulo que nos ha dejado el doctor Marco González con su exposición sobre la ética en el caso de la biotecnología, es importante resaltar que, como todo, la biotecnología también tiene esos dos aspectos. Un aspecto negativo, que sería la parte de la no utilización adecuada de estas herramientas, y por supuesto la parte positiva. Y esto es importante siempre tenerlo en mente y ponderarlo. La ética es muy importante porque hoy en día muchas veces prevalecen otros intereses. Entonces, lo que nos mencionaba el doctor González, pues estoy totalmente de acuerdo. Tener un equilibrio para poder aplicar algunas de estas herramientas sin salirnos de este. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la biodiversidad y la biodiversidad. Siempre hemos hablado de la biodiversidad y hablamos de la biodiversidad vegetal y animal. Y cuando uno considera estas dos reinos, o antiguos reinos, uno siempre se va por eso cuando habla de biodiversidad. Pero hay una biodiversidad que es la que vamos a tocar en el día de hoy, sobre lo que es los seres microscópicos que no vemos, pero que están allí con nosotros y que influyen día a día en cada una de nuestras actividades. Y esto tiene una importancia desde el punto de vista económico, porque ya vamos a ver muchos de ellos son productores de muchas de las cosas que nosotros estamos usando día a día y que seguimos utilizando, y nuevas aplicaciones han dado como resultado que aparezcan nuevos productos que también estamos utilizando. Bueno, aquí les muestro lo que antiguamente se creía o se tenía que eran 5 reinos, pero desde los años 80 en adelante, esto ha cambiado a través de los estudios del ADN, de los ácidos nucleicos, y ahora lo que tenemos son 3 reinos: el reino bacteria, el reino arquea y el reino eucaria, donde están los vegetales, los animales y todos los seres vivos. Entonces, este sería pues los nuevos árboles, los nuevos reinos que están en la naturaleza. Yo me voy a referir básicamente en la biotecnología por problemas económicos, de crecimiento, facilidades, etcétera, se han dedicado más que todo al reino de bacterias, aunque también se pueden utilizar algunas células, algunos vegetales, para hacer aplicaciones biotecnológicas. Pero casi toda la biotecnología se ha desarrollado en base al reino de bacterias y últimamente al reino arquea, que ha sido uno de los reinos menos estudiados. Entonces, me voy a referir a este reino que tiene una gran cantidad de elementos que, fíjense que se dice, de acuerdo a los autores y de acuerdo a lo que uno cuando hace un estudio del número total de microorganismos que están en un ecosistema determinado, ya sea acuático, aéreo o terrestre, uno ve allí, cuando ve al microscopio, una gran cantidad de bacterias. Pero cuando lo va a cultivar para poder estudiarlo, pues no aparecen todas esas bacterias que están allí. Por eso se tiene hasta ahora conocimiento de que las bacterias son los organismos más abundantes de nuestra tierra. Sin embargo, solamente conocemos, por los métodos tradicionales que tenemos hasta el momento, el 10%. Quiere decir que el 90% de este reino no lo conocemos. Y tiene mucha importancia desde el punto de vista de los ecosistemas, dado a que interviene en la mayoría de ciclos y de procesos que hacen posible la vida sobre el planeta. Entonces, estos seres vivos tan pequeños, tan abundantes, están localizados en todas partes. Y como les digo, tienen que ver con casi todo
las actividades que nosotros podemos pensar para poder mantener. Los podemos conseguir en nuestros alimentos, viven con nosotros en los alimentos, viven en el agua, viven en el aire y viven en sitios que son inhóspitos, creeríamos nosotros, por las condiciones físico-químicas y químicas que prevalecen allí. Se les ha conseguido en los fondos marinos, en las fumarolas, en las aguas termales, en los glaciares, en todos los ambientes que uno se puede imaginar, allí hemos podido conseguir a estos seres vivos. En las aguas termales, aquí les coloco esto porque fíjense de la importancia cuando hablamos de estos seres vivos que no los vemos, muchos de ellos hacen cosas sorprendentes. Una de ellas, una de estas bacterias, el Thermus aquaticus, que fue aislada de aguas termales de Yellowstone, el parque Yellowstone, que es uno de los aguas donde se tiene fumarolas sorprendente. Allí se aisló esta bacteria y de allí se sacó una proteína que producen esta bacteria, una enzima, que es la que nos ha permitido hacer el diagnóstico en estos momentos de pandemia a través del PCR, que es una de las herramientas de diagnóstico que puede determinar la presencia del coronavirus. Bueno, esa enzima que permite esta reacción que se llama la reacción en cadena de la polimerasa fue obtenida de este Thermus acuático aislado de estos ambientes inhóspitos. Pero los microorganismos no solamente están en el ambiente, también los tenemos, y esto es una nueva disciplina que se ha visto, que ahora tenemos los seres vivos, todos los seres vivos tenemos bacterias, y que nos dan a nosotros pues una cantidad de información, nos da una cantidad de protección y de sustancias químicas que nos protegen. Y a esto se le ha llamado microbioma. Entonces, en el ser humano, para que ustedes, aquí les coloco una diapositiva, fíjense, en las células humanas se ha calculado que son más o menos 10 a la el cuerpo humano. Pero también tenemos una gran cantidad de bacterias que superan al número de células que tenemos en nuestro organismo. Estas cosas todavía no están muy claras, se están estudiando cuál es el efecto que tienen estos microorganismos en nuestro sistema. Se ha visto que está relacionada con enfermedades, se ha visto que está relacionada con el problema mentales, con algunos procesos, está relacionada con el sistema inmunológico de protección que tenemos. En fin, tiene muchas cosas que apenas se están investigando. Entonces, esto quiere decir que con nosotros vive una serie de microorganismos. Pero esto no solamente es con nosotros los humanos. En el perro también se ha visto que hay un microbioma, en los gatos hay otro microbioma, en algunos organismos más que no están con nosotros, sino que están por allí. En el caso de organismos silvestres, también tienen su microbioma. Organismos acuáticos, marinos, tienen su microbioma y que ahora se están estudiando para ver qué es lo que hacen y qué cosas podemos nosotros utilizar. La diversidad microbiana no solamente sino que además tiene una cosa muy importante. Cada microorganismo tiene una serie de reacciones químicas que se conocen con el mismo, igual que nosotros, pero el metabolismo microbiano es muy diverso y es capaz de vivir en presencia de aire, de oxígeno o en ausencia de oxígeno, en pHs bajos, ácidos, o pHs alcalinos, altos. O sea, tiene una gama de reacciones químicas que permiten sobrevivir en distintos tipos de condiciones. Esto es lo que los hace atractivos desde el punto de vista de la biotecnología. Fíjense que aquí están las principales reacciones que tiene todo ser vivo para poder desarrollarse, reproducirse, que son, el conjunto se le llama metabolismo, pero se le puede dividir en dos clases, el catabolismo y el anabolismo. Todo esto son reacciones químicas, la mayoría de ellas, de óxido-reducción. Y esas son los que nosotros llamamos bioprocesos. Y la biotecnología lo que ha hecho es copiar lo que sucede en el ser vivo y tratar de llevarlo a procesos industriales. O sea, la biotecnología ha buscado cuáles son los mecanismos metabólicos que tienen, en este caso, los microorganismos y trata de aplicar eso a soluciones industriales y llevarlo a la producción de bienes y servicios. Entonces, la biotecnología se puede definir como el uso de vivos o de sustancias que son producidas por los seres vivos desde un punto técnico.
O sea, aplicamos lo que sucede en los seres vivos o lo que producen estos seres vivos llamados microorganismos o otros seres vivos y lo llevamos a un proceso tecnológico para producir bienes de servicio. Entonces, la biotecnología es como una rama de la biología, pero de aplicación. Y por supuesto, tiene una connotación económica. Aquí no es importante de los seres vivos, sino que sean aplicados a algún proceso tecnológico de producción en los seres vivos. Entonces, esto ha servido desde que se descubrió la estructura del ADN por Watson y Crick, y luego que se han descubierto algunas proteínas enzimáticas que han permitido, que son como tijeras que cortan los ácidos nucleicos, y esto ha permitido un avance significativo de la biotecnología. Y ha permitido entonces en este momento rediseñar productos, tener nuevas relaciones de insumos de nuevos productos y también de diseñar nuevos procesos. Todo esto entonces nos lleva a hacernos unas preguntas. ¿Qué está pasando en el mundo con la biodiversidad microbiana, que son los principales instrumentos vivos que utiliza la biotecnología? ¿Y cuál ha sido el impacto en su economía? ¿Cuál es la situación de esto en Latinoamérica? ¿Y qué tendríamos que hacer para mejorar o revertir la situación que se presenta en Latinoamérica? Fíjense que tenemos de las cosas que se producen por los seres vivos estos que les he mencionado anteriormente, los microorganismos, su biodiversidad les permite producir cosas como el etanol, como el ácido fórmico, como el ácido acético, como el ácido láctico, el ácido cítrico, en fin, una gran cantidad de sustancias que usamos día a día y que son utilizados también por nuestras industrias en los distintos sectores económicos. Así tenemos también que los microorganismos producen antibióticos, que son hongos, producen hormonas, producen insulina, producen hormonas de crecimiento. Fíjense, hasta las vacunas que estamos utilizando y que se van a utilizar para combatir el coronavirus, pues están relacionadas con los microorganismos. Porque en este caso son los ácidos nucleicos, el ARN, y ahora hay un cambio de paradigma para las vacunas, que no son las vacunas tradicionales, ahora van a ser vacunas que tienen que ver con los ácidos nucleicos. Entonces, todos estos que se producen son tecnologías que han adaptado distintas industrias y que hoy en día producen grandes cantidades de dinero para los países que tienen este sector industrial. Hay lo que es la principal producción de alcohol a través de la industria de la fermentación alcohólica, productos farmacéuticos, productos alimenticios, en la industria textil, en la industria petrolera, en la industria minera, en todos estos sectores industriales se utilizan los seres vivos, microorganismos, para producir y hacer procesos. Todo esto ha llevado a que se tenga una nueva definición y ahora hablamos de las biorefinerías para poder desarrollar nuevos procesos industriales. Aquí están los biocombustibles como el biodiesel, el bioetanol, pero también tenemos una gran cantidad de compuestos que pudiesen cambiar toda la óptica que tenemos con la contaminación que generan, por ejemplo, los plásticos, ahí los bioplásticos. Todo esto son procesos y productos que pueden ser producidos por microorganismos a través de bioprocesos biotecnológicos. Entonces, fíjense la gran gama de posibilidades que hay con la utilización de los microorganismos desde el punto de vista industrial y económico. Sin embargo, también es importante recalcar que esto es lo que existe, pero también la biotecnología ha abierto otra ventana, que es modificar a los seres vivos para que produzcan cosas que en la naturaleza no producen. Y entonces allí hablamos de un rediseño de los seres vivos para hacerlos producir cosas que en la naturaleza ellos no producirían. Entonces, en este momento de nuestra historia y de nuestra situación económica, social, política y sanitaria por la pandemia, tenemos 4 grandes desafíos, o convergen en este momento 4 grandes problemas. Primero, un desafío global de expansión de una demanda de consumo y también asociada a los problemas de cambio climático. Y luego que estamos viviendo el comienzo de una era de fin del uso de los combustibles fósiles, como es el caso del petróleo, porque ya se está agotando. Y ayer en las conferencias que nos dieron sobre este aspecto, pues allí queda claro de que tenemos que buscar alternativas antes de que nos quedemos sin estos combustibles.
La irrupción de la biotecnología ha permitido que muchas de estas cosas se puedan solucionar a corto, mediano o largo plazo. El año pasado tuvimos en nuestra facultad, en la FIGEMPA, unas conferencias que nos hablaban de que teníamos que adaptarnos a la nueva revolución 4.0. Es una revolución industrial en donde prevalecen tres elementos importantes. El manejo de la Big Data, que ya es la gran cantidad de datos que tenemos, origen de la revolución 3, y que ahora tenemos que analizarlo. Tenemos mucha información, pero no tenemos qué significa esa información. Entonces, tendríamos en esta época que analizar eso. Y dentro de esas tres vertientes que se hablaban de la revolución 4.0, estaba también la biotecnología. Son los elementos que van a prevalecer en el futuro para poder nosotros poder sostenernos en este mundo cambiante y con mucha incertidumbre. Y entonces se creó ese término de esta bioeconomía o la economía basada en el conocimiento científico de los seres vivos. Entonces, aquí tenemos más o menos qué disciplinas van a prevalecer para poder que este nuevo paradigma de la bioeconomía se instale en nuestras sociedades. Bueno, vamos a depender de algunas disciplinas como la biología sintética, la biología molecular, la ecología microbiana, la genética, la microbiología, la informática y por supuesto la ingeniería, para poder nosotros poder procesar unas tecnologías que ya son, eso lo veíamos como de ciencia ficción, pero ya llegó el futuro y estamos trabajando eso. Y fíjense todo el impacto que tiene esta tecnología en los diferentes sectores industriales. Tenemos el sector de transporte, ahí están los combustibles, el sector textil, fíjense que hay una cosa que uno a veces no se pone, no sabe, hay una moda ahorita de utilizar los blue jeans, los pantalones blue jeans con agujeros. Pues bueno, eso no es que sea que se vaya desgastando, que lo vendan ya con esos cortes, sino que en el proceso de elaboración de la tela blue jean se ha incorporado enzimas microbianas que hacen que la tela sea mucho más sensible al lavado y por lo tanto se vaya degradando. O sea, eso es intencional y allí está inserta la biotecnología a través de enzimas microbianas que se le incorporan a las telas para que tenga este efecto. Bueno, y así podemos hablar de distintos tipos de sectores industriales donde ahora se está dando ese tipo de cosas. Para que ustedes tengan una idea de cuánto estamos hablando desde el punto de vista económico que maneja la biotecnología, fíjense que en el caso de Europa se tienen unas estadísticas y más o menos se manejan entre 1.500 a 2.000 billones de dólares. En este caso, como es de Europa, este dato es de euros. Entonces estamos hablando que es una industria que maneja una fuerte cantidad de dinero y emplea, fíjense la cantidad de personas que le da empleo este sector, 22 millones de personas y estamos hablando de Europa, donde la biotecnología ha tenido un desarrollo más vertiginoso, igual que en Estados Unidos. Lamentablemente en Latinoamérica, pues esto no se ha podido concretar. Fíjense que tenemos problemas. En Latinoamérica, los países que más han desarrollado la biotecnología, y aquí tenemos un cuadro de una parte de la biotecnología que es la parte agropecuaria, porque la biotecnología se puede aplicar a nivel industrial, pero también a nivel de la producción de carne, la producción de alimentos de origen vegetal, etc. Entonces aquí tenemos un cuadro donde los principales países que tienen un uso intensivo de la biotecnología y que tienen mucha experiencia, podemos hablar de Brasil, que es el primer país latinoamericano que tiene mayor desarrollo en la parte de biotecnología, Argentina, México y luego estaría surgiendo en los últimos años Colombia. Lamentablemente, el resto de países latinoamericanos nos hemos quedado rezagados y no hay un desarrollo biotecnológico adecuado que sea o que permita obtener grandes ganancias desde el punto de vista de los insumos que se pueden obtener. La mayoría de cosas las importamos. Por ejemplo, yo estuve haciendo una investigación sobre lo que importamos de productos biotecnológicos en Ecuador. Por ejemplo, el caso de los antibióticos. Nosotros aquí en Ecuador no producimos ni 1 gramo
de antibióticos. Lo que hacemos es envasar. Compramos la materia prima, los antibióticos de países más avanzados, nos llega ese insumo y nosotros lo que hacemos es envasarlo. Pero producirlo y que se pueden hacer a través de procesos biotecnológicos muy sencillos, no se hace. Otra sustancia química que compramos mucho, por ejemplo, son el ácido cítrico. El ácido cítrico es un ácido orgánico que se utiliza en muchos sistemas industriales, como disolvente para mantener el pH, bajar el pH, como amortiguador, etc. Bueno, en un año, en el 2019, importamos nosotros alrededor de $2 millones. Y esto lo hacemos anualmente. Y es un proceso tradicional de biotecnológico que se puede muy fácilmente poder producir acá ácido cítrico que sea autóctono, que podamos producirlo acá. Y puedo seguir hablando de las enzimas, de sustancias que compramos para poder hacer procesos, de disolventes, inclusive una sustancia como es el vinagre, que es un producto también de lo que es la fermentación industrial tradicional, pues también que es de origen microbiano, pues lo importamos también. Entonces, fíjense que todas estas cosas nosotros nos hemos quedado rezagados y no hay una planta biotecnológica que podamos decir que pueda producir parte de esto. Esto está relacionado también con el desarrollo de la investigación y de las tecnologías en nuestros países. Aquí está un cuadro donde se ve las patentes por los distintos países que han ido solicitando estas patentes en el sector, en este caso agropecuario. Vemos que vuelven otra vez a prevalecer los países como Argentina, Brasil, México, que es donde mayor impacto tiene la biotecnología. Y nosotros pues estamos también, esta es una tarea pendiente del país, de generar patentes con todas las sustancias que nosotros podemos producir acá y con los procesos que pudiésemos patentar. Entonces, hay algunas debilidades detectadas con el caso de la biotecnología en los países latinoamericanos. Hay una brecha entre países de Latinoamérica. Vemos como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, pues tienen un desarrollo biotecnológico bastante acelerado y ya tienen tiempo y tienen empresas que se dedican a la producción de insumos microbianos a través de la biotecnología. Pero no son todos. La mayoría de los países todavía no tenemos esos desarrollos, no tenemos las investigaciones necesarias para poder abordar de una manera efectiva esto. Hay poca inversión en investigación y desarrollo. De acuerdo al doctor Andueza, que está terminándose su tiempo, por favor. Muy bien. Bueno, ¿y cuáles serían las acciones a desarrollar? Problema, no tenemos desarrollo en nuestros países latinoamericanos. Tendríamos que desarrollar una serie de estrategias, como integrar políticas, involucrar más al sector privado y hacer una relación fuerte entre la academia y la industria. Tenemos que hacer mayor número de patentes y tenemos que poder vincular la economía con la investigación, que es una de las tareas que hemos tenido. Tenemos ventaja competitiva, tenemos una gran diversidad microbiana que todavía no conocemos, tenemos muchas materias primas a las cuales pueden crecer en los microorganismos y podemos utilizarlos. Tenemos una gran diversidad de territorio, etcétera. ¿Qué deberíamos hacer? Fomentar la investigación, mayores presupuestos para la investigación, crear parques tecnológicos entre las universidades y el sector industrial como lo hay en los países industrializados. Estos parques tecnológicos son semilleros de industria, lo que se llama la incubadora de empresas de base tecnológica. Y bueno, ¿qué está haciendo la FIGEMPA? ¿Qué está haciendo la Universidad Central? Nosotros en la FIGEMPA tenemos una serie de proyectos que tienen que ver con esto. Primero tenemos que estudiar qué es lo que tenemos. La biodiversidad no la conocemos. Conocemos la mega biodiversidad, que es de animales y plantas, pero la micro proyectos como el estudio de la biodiversidad en aguas termales. Tenemos también los lagos cratéricos que dirige el doctor Marco González. Tenemos la microbiota de edificaciones, la biodiversidad de glaciares ecuatorianos, la microbiota de leche cruda producida en el Chimborazo. Fíjense que tenemos todos estos proyectos que tienen en relación, primero a saber cuál es la biodiversidad y luego conocer qué pueden hacer esos microorganismos. Estamos ahorita haciendo uno muy interesante con la gente de Perú, que es para producir biocuero microbiano, sustituir el cuero, no matar más animales, sino utilizar un producto de polisacáridos que se llama biocuero. Eso lo estamos haciendo con unas universidades de España y con una empresa llamada Licara.
Este es el equipo de investigación en el cual trabajamos y sobre todo, esto es muy importante, es un equipo multidisciplinario. Hay geólogos, hay ingenieros geólogos, hay ingenieros de petróleo, hay ingenieros de ambiente, hay biólogos, hay químicos, hay bioquímicos farmacéuticos, hay de todas las disciplinas que nos pueden ayudar. Y no solamente de la Universidad Central del Ecuador, tenemos compañeros de la Universidad Nacional del Chimborazo, la UNACH, de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, de la SPOT, con la asesoría de la Universidad Complutense de Madrid, de Madrid, de España, y de la Universidad de los Andes de Venezuela. Bueno, muchas gracias por su atención y esperamos luego la... Gracias. Le agradecemos al doctor Andueza. El doctor Andueza nos ha hecho un recorrido sobre el desarrollo de la biotecnología, llegando inclusive a plantearnos el tema de las biorefinerías como plataforma de nuevos procesos industriales. Nos ha abierto la posibilidad a la reflexión, indicándonos que la biotecnología ha abierto una ventana para producir nuevos productos que el ser humano actualmente no los tiene. Nos ha hecho reflexionar muy claramente sobre la importancia de la biotecnología, indicando que esta permitiría responder de una manera adecuada al comienzo del fin de la era del petróleo, que ya realmente la conocemos. También nos ha presentado una estructura de la cadena de valor de la bioeconomía como resultado justamente de la aplicación de la biotecnología, presentando datos importantes y de impacto en la economía mundial. Nos ha incentivado también para que países como el nuestro ingresen al mundo de la investigación y el desarrollo de empresas biotecnológicas, generando patentes, y a la universidad específicamente nos ha incentivado para que desarrollemos parques tecnológicos, de manera que mediante colaboración de varias profesiones podamos dar ese salto que necesitamos para comenzar a investigar y desarrollar patentes y luego pues procesos productivos en biotecnología. Muchas gracias, doctor Andueza. Vamos a dar paso a la doctora Magdalena Díaz. Me voy a permitir de igual forma pues leer el resumen de la hoja de vida de la doctora Magdalena Díaz Altamirano. La doctora Magdalena Díaz es una investigadora en formación en el programa de doctorado en Biología Molecular y Biomedicina del Instituto de Biotecnología y Biomedicina de la Universidad de Cantabria, Santander, España. Ella es magíster en Sistemas de Gestión Ambiental por la Escuela Politécnica del Ejército. Es una bioquímica farmacéutica con especialidad en farmacia y tecnología por la Universidad Central del Ecuador. Es docente a tiempo completo de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central y dicta las cátedras de biotecnología y bioquímica, tanto teórica como experimental, en nuestra universidad. Ella participa como miembro investigador del Departamento de Teoría, Bioinformática y Computación en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas de Valencia, España. Es una investigadora del Grupo de Investigación Ecuadorian Microbiome Project del Instituto de Investigación de Salud Pública y Sonora de la Universidad Central del Ecuador, y es una investigadora del Grupo de Investigación en Ingeniería de Procesos Biológicos, Biotecnológicos, Físicos y Químicos, cuyas siglas son GEP, de la Facultad de Ingeniería Química del Ecuador. Doctora Magdalena Díaz, por favor, adelante con su conferencia, y le recuerdo que tiene 20 minutos, y también aprovecho para recordarles a los participantes que luego de las conferencias ustedes pueden emitir las preguntas que así los consideran a través del chat. Adelante, doctora Magdalena Díaz. Muchísimas gracias. Buenos días con todos. Ingeniero, por favor, ¿me confirma si se está observando la presentación en pantalla completa, por favor? Sí, adelante, por favor, doctor. Sí, muchas gracias, ingeniero, por la presentación, y también agradeciendo muchísimo la invitación a participar en estas charlas
para compartir un poco la información respecto a los trabajos investigativos que se están realizando en la actualidad. Felicito también la presentación de quienes me antecedieron en estas exposiciones, que han mencionado muchas cosas en común de los trabajos que estamos realizando en realidad dentro del contexto investigativo de la Universidad Central del Ecuador. Mi tema a compartir con ustedes ahora es lo que son los microbiomas andinos extremos, que responderán quizá a algunas preguntas formuladas en la exposición del doctor Andueza. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora por nuestro país? ¿Qué estamos haciendo con respecto a los avances biotecnológicos en el Ecuador? Pues bien, empezaré mi exposición haciendo una pregunta importante respecto a qué son los microbiomas extremos, qué son estos ambientes que se conocen como biomas extremos, microbiomas extremos. Pues a propósito de esta foto, como llamará la atención aquí en nuestro estimado moderador, esta es una zona de este tipo de ambientes extremos que encontramos en nuestro país, como son las salinas de Guaranda, en la ciudad de Guaranda. Son los depósitos de sal, precisamente en la comunidad del Salinerito, que muchos de ustedes deben conocer. Y si no las conocen, pues les invito a que conozcan. En el Ecuador tenemos un montón de lugares y de ambientes considerados extremos y que guardan muchísima biodiversidad. Pues bien, los ambientes extremos en realidad son zonas que hasta hace poco se conocía simplemente como lugares que eran inhabitables por el hombre. Sin embargo, en la actualidad ya se sabe que han sido colonizados por muchísimos tipos de microorganismos, los cuales definitivamente han logrado adaptarse a estas condiciones de estos nichos ecológicos conocidos como ambientes extremos. ¿Qué es un ambiente extremo en general? Por definición podemos decir que es una serie de condiciones que se hacen difíciles para la vida de los seres humanos. Estas condiciones extremas, estamos hablando de qué? De condiciones en las cuales muchos de los organismos de vida normal no podrían sobrevivir o no podrían soportar. Sin embargo, para los microorganismos extremos, estas condiciones son normales. Dichas condiciones, pues, nos llevan a la pregunta, ¿realmente es el medio, el extremo, o simplemente es un punto de vista de los humanos? Las condiciones extremas en las que viven algunos organismos pueden representar un hábitat que representa una condición normal a la que se encuentran estos adaptados, ¿sí? Y pues hablamos de condiciones de altas temperaturas, como lo han mencionado en la exposición anterior, altísimas temperaturas o simplemente condiciones de altísima salinidad, altísima alcalinidad o acidez, o condiciones de temperaturas muy bajas, o también condiciones de alta presión que incluso podemos encontrar en condiciones fuera de nuestro planeta, ¿sí? Pues bien, aquí hemos visto que en este tipo de ecosistemas naturales se han encontrado este tipo de microorganismos denominados extremófilos. Significan, nada más, provienen de dos términos, un término latino, extremus, que significa extremo, y fila, que significa afinidad o amor. Es decir, este tipo de microorganismos se desarrollan en condiciones físicas y geoquímicas extremas, perjudiciales para la mayoría de la vida o de otras formas de vida en la Tierra. Han adaptado sus genotipos y sus fenotipos para sobrevivir a estas condiciones inusuales y por ello las condiciones no son extremas para ellos. Este tipo de microorganismos, que yo les denomino los microestrategas, guardan en sí un importante interés biotecnológico. Por eso se han desarrollado muchísimos estudios con el fin de investigar cuáles son esos secretos o esas estrategias que utilizan este tipo de microorganismos y que luego podrían ser adaptados o aplicados hacia lo que son estudios de bioprospección o aplicación para desarrollos industriales. He traído a colación dos tipos de extremófilos que fueron los primeros en realidad declarados como microorganismos extremófilos. A Bacillus infernus, un tipo de bacillus anaeróbico obtenido a 2.700 metros bajo la superficie. Es un organismo halotolerante que soporta condiciones de salinidad de hasta 0.6 molar.
Igualmente a Metanococcus hanashi, que era la primera arquea cuyo genoma ha sido secuenciado completamente, una arquea obtenida justamente de fumarolas y que habita a 2.400 metros bajo el nivel del mar. Es un tipo de microorganismo que soporta condiciones de hasta 230 atmósferas de presión. Estos microorganismos pues representan entonces un interés biotecnológico sumamente alto y se trata de determinar que la composición de sus biomoléculas realmente guardan algún tipo de interés científico y biotecnológico que tratamos de descubrir, con las cuales nosotros podemos deducir que este tipo de biomoléculas generan resistencia hacia las condiciones adversas o perjudiciales para otros microorganismos que estos pueden soportar y que se encuentran en su entorno. Bien, nos preguntamos entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Esas estrategias estarán basadas en los límites de la vida para el crecimiento y para la supervivencia. Entonces, ¿cómo funcionan los mecanismos moleculares que definen estos límites? Por decir algo, nosotros todos conocemos que el agua es el líquido vital en el que se desarrolla la vida, pero el agua debe estar en condiciones, en estado líquido para el desarrollo de la vida. Esto ya supone un límite, ¿sí?, para aquellos organismos que se desarrollan bajo temperaturas bajo cero. En nuestro planeta, por ejemplo, encontramos algunos o la mayoría de ambientes que son ambientes fríos y son en su mayoría muchos más que los ambientes calientes que encontramos en nuestro planeta. ¿Esto qué quiere decir? Pues que existen zonas como el Ártico o el Antártico que realmente son zonas o ambientes naturales extremos que permanecen la mayor parte del año congelados. Y los microorganismos extremófilos o estos microestrategas que habitan en estas zonas son organismos que han superado este tipo de condiciones y se mantienen allí. ¿Cómo lo hacen? Pues nosotros en principio decimos que tanto el agua líquida o el suministro de energía y su control, así como el tema de mantener las reacciones de óxido-reducción, permiten el metabolismo de este tipo de microorganismos, lo hacen de manera ajustándose a estos parámetros o simplemente porque tienen un proceso de regulación, ¿sí?, a nivel intracelular, y se cree que una de esas podría ser las estrategias de estas biomoléculas que están contenidas dentro de este tipo de microorganismos extremos. Bien, adicional a eso, pues nosotros hemos llegado a analizar algunas cosas importantes. Esto que ustedes ven aquí está relacionado precisamente con lo que nosotros conocemos como un tema, una palabra esencial importante en estas charlas, que es la biodiversidad. Se habla de que realmente lo que define un sistema o un ambiente extremo es su biodiversidad. Por definición, la biodiversidad constituye la variabilidad entre organismos vivos que pueden ser encontrados en la Tierra. Sí, entonces al hablar nosotros de biodiversidad no podemos dejar de mencionar que el Ecuador es el segundo país más megadiverso por kilómetro cuadrado de superficie declarado en cuanto a organismos pluricelulares superiores. En el Ecuador hemos encontrado o se han declarado el 18% del total de aves reconocidas en el mundo, el 7% de mamíferos en el mundo. Entonces, Ecuador es un país altamente megadiverso en donde lo primero que tendríamos que hacer es reconocer esta biodiversidad dentro de nuestro propio país. Pero, ¿qué pasa con la biodiversidad bacteriana en el Ecuador? Respondiendo un poco la pregunta que hacía Félix en su exposición, pues la alta diversidad biológica de los Andes tropicales en el Ecuador y la diversidad de microorganismos se han mantenido sin interés hasta la actualidad. Es decir, tiene muy poca relevancia respecto a los estudios de investigación que se han hecho en nuestro país. Aquí podemos ver cómo se reportan algunos datos en las bases de datos internacionales sobre los estudios de investigación realizados en microbiomas del Ecuador. Y ustedes pueden observar el lugar o el puesto que ocupa el Ecuador en cuanto a este tipo de investigaciones con respecto a otros países en Latinoamérica.
De allí que surge para nosotros la iniciativa del Arca de las Bacterias. El Arca de las Bacterias es una iniciativa que busca catalogar la diversidad del microbioma de ambientes extremos del Ecuador mediante el proyecto Microbioma del Ecuador. El objetivo principal de este proyecto pionero en nuestro país es proponer la bioprospección de actividades metabólicas de bacterias de ambientes extremos del Ecuador. Pero, ¿dónde más podemos buscar? Que empezando por los ecosistemas naturales extremos más importantes que tenemos a lo largo de nuestro país, como el Ecuador es un país paraíso de volcanes andinos, no necesitamos salir de él para buscar todo esto. Y vamos a enfocarnos en este tipo de ecosistemas extremos, donde vamos a encontrar pues, los microbiomas que estamos buscando. Aquí entonces les presento, sin irnos muy lejos, a 60 kilómetros del noreste de la ciudad de Quito, les presento al complejo volcánico Cayambe, donde estamos realizando nuestros estudios de investigación para encontrar microorganismos extremófilos o microestrategas, como yo les llamo, ¿sí? En este tipo de ecosistemas naturales. ¿Por qué? Cayambe es una elevación andina que tiene 5.700 metros, 5.790 metros sobre el nivel del mar. Se sitúa justamente en el punto de cruce entre la cordillera oriental, ¿sí? Y la línea ecuatorial. Eso le da condiciones realmente favorables para el desarrollo de ciertos tipos de microorganismos que andamos buscando. Es un hermoso paisaje gélido onival, como ustedes lo pueden observar. Esta elevación pues realmente es la tercera cumbre de nuestro país en altitud y está atravesada por la línea ecuatorial, por lo tanto la radiación ultravioleta llega mucho hacia esta zona y obviamente se supone que existe muchísima biodiversidad que supera, microbiana, ¿no? Que supera este tipo de condición extrema. Bien, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Pues catalogar la biodiversidad presente en este nevado, comparar también la actividad físico-química de su entorno natural para relacionar con sus características físico-químicas y luego finalmente encontrar algún tipo de aplicabilidad biotecnológica. Pues bien, descifrar este tipo de investigaciones conlleva a utilizar técnicas modernas, por ejemplo, como la metagenómica. La metagenómica en realidad es una de las técnicas que se utilizan en la actualidad para poder analizar los microbiomas presentes en diferentes sitios del planeta, ¿sí? Que son tanto cultivables como no cultivables, es decir, que no son dependientes de técnicas de laboratorio. Este tipo de técnicas modernas realmente nos han ayudado a manejar la investigación con este tipo de microorganismos. Recuerden ustedes que el metagenoma constituye una colección total de genomas de organismos que conforman una comunidad. Esto pues genera una revolución en el estudio de los microorganismos. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues en base a la determinación del gen 16S-rRNA, declarado como un marcador molecular universal para la identificación de bacterias y que nos permite estimar de forma real un poco más cercana hacia la biodiversidad presente en determinados ecosistemas. La metagenómica como una nueva ciencia estudia el material genético total de un ambiente y es independiente precisamente de su capacidad para crecer en un cultivo o no. Aquí podemos observar algunas de las tomas fotográficas de nuestro trabajo en el volcán Nevado Cayambe, donde estamos tomando muestras de suelo, de agua, de hielo, de glaciar, etcétera, etcétera, ¿sí? Para estos estudios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues definitivamente nosotros lo que hacemos es un muestreo a nivel de este tipo de ecosistemas, fraccionamos, extraemos, perdón, el ADN y luego preparamos esta muestra para que ingrese hacia las nuevas tecnologías de secuenciación. Y finalmente, mediante procesos de análisis bioinformático, se determina qué tipo de microbiota o de diversidad microbiana encontramos. Todas las tecnologías de secuenciación estudiadas hasta la actualidad nos permiten, o mejor dicho, involucran fraccionamiento del ADN.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al final lo que logramos tener es una colección de genomas fraccionados. Y esto luego se convierte en un tema que debemos realmente considerar como un rompecabezas para encontrar la información proveniente de todo este tipo de resultados que nos arroja la secuenciación. Definitivamente la mayor limitante de los estudios metagenómicos continúa siendo el análisis de los resultados. Si bien mencionamos algunos límites en el pipeline automatizado que se utiliza para la determinación de estos componentes, pues la interpretación biológica de los resultados es lo que lleva más tiempo, porque lo que tratamos de dar es una respuesta a estas preguntas biológicas que nos trazamos al inicio. Esto es pues como realmente volver a ensamblar mediante un proceso de ensamblaje, volvemos a unir estos fragmentos de genomas y constituye algo como un rompecabezas o lo que es desenrollar una taza de espaguetis como ustedes están observando aquí. Bien, en los análisis metagenómicos de comunidades microbianas mediante este tipo de secuenciación de amplicones, pues se pueden analizar varias muestras a la vez y muchas de esas se analizan, como nosotros lo que analizamos es un solo gen, que es el 16S, pues se encuentran millones y millones de secuencias con las cuales podemos considerar suficientes para analizar un solo tipo de muestra ambiental. Esto lo hacemos pues mediante los mecanismos y análisis bioinformático con muchísimos pipelines de análisis, así como algoritmos designados y especializados para cada uno de este tipo de estudios. Y finalmente, pues la meta realmente de este estudio es, al momento, haber determinado ya la diversidad taxonómica presente en el volcán. Sí, aquí estamos observando un CRONA, que es un tipo de algoritmo que nos permite determinar la presencia de OTUS, que son las unidades operacionales taxonómicas presentes en la biodiversidad. ¿Qué es esto? Son un tipo de grupos o de clusters microbianos que son clasificados en base a la similitud con bases de datos declaradas en las bases de datos, ¿no? En realidad. Los porcentajes de similitud que se han encontrado con estos, pues finalmente nos permiten determinar qué tipo de familias o de géneros encontramos en la diversidad de nuestro volcán. Y aquí encontramos algunos grupos importantes relacionados por la abundancia relativa de grupos generales y en términos de filos y de taxones, ¿no? Recuerden ustedes que estos taxones a la vez, cuando no se los conocía con anterioridad, en la actualidad vienen a aportar muchísima información respecto a lo que es el árbol del origen de la vida, el árbol de los seres vivos, el árbol filogenético de los seres vivos, y a la vez, pues también enriquecen muchísimo los debates sobre el origen de la vida y de los límites de la vida. Aquí podemos encontrar también la parte de correlación entre las diferentes propiedades físico-químicas o variables físico-químicas conocidos como la metadata versus las comunidades y su ubicación en este tipo de ecosistema natural. Podemos encontrar también aquí un heatmap, ¿sí? Desarrollado con este tipo de algoritmos bioinformáticos, donde la mayoría de frecuencia bacteriana en órdenes a diferentes altitudes. Finalmente, la meta es correlacionar muchas de estos tipos de géneros y de familias de microorganismos que hemos encontrado, que ya tienen algunas de las estrategias que estábamos analizando y que hemos relacionado. Producen proteínas anticongelantes crioprotectoras, existe muchísima tolerancia hacia la congelación en este grupo de microorganismos encontrados. Aquí podemos mencionar algunos de los beneficios, como lo hizo también el doctor Anduesa, sí, de muchísimos microorganismos extremófilos y su aporte hacia la aplicación industrial o biotecnológica, sí, de diferentes grupos que en la actualidad se conocen ya que podemos extraer a partir de estos microorganismos extremófilos.
La meta, conseguir, como lo mencionó el doctor González, ¿sí? La elaboración de biosensores, por ejemplo, a partir de este tipo de enzimas o extremoenzimas obtenidas de los organismos extremófilos. Recuerden ustedes que lo más importante en todo esto es hacia dónde miramos y qué es lo que estamos haciendo. Aquí tenemos información gráfica o infográfica de lo que son los muestreos en el volcán Nevado Cayambe a lo largo de diferentes altitudes del volcán, ¿sí? Y también en la laguna del volcán, la laguna verde, como pueden ver hacia el lado derecho, presente en más o menos a 5.200 metros de altitud del volcán. Muchísimas gracias por la atención. Eso es lo que he tenido ahora para poderles compartir como información adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Díaz. La doctora Díaz, a través de su conferencia, nos ha llevado al mundo de los microorganismos extremófilos o microestrategas, y nos ha incentivado y nos ha hecho algunos cuestionamientos en los cuales ella nos incentiva a buscar aplicaciones en el mundo del desarrollo biotecnológico, justamente de los microorganismos. Nos ha hecho reflexionar también sobre la gran biodiversidad de nuestro país, pero a su vez ella nos hace una pregunta: ¿qué investigaciones se han realizado en nuestro país sobre la biodiversidad en la microbiana en ambientes extremos en nuestro país? A base de preguntas, la doctora Díaz nos hace reflexionar sobre dónde están los microbiomas y nos cuenta ya su investigación que está llevando adelante para analizar el metagenoma bacteriano de muestras de suelo, sedimento, agua y nieve de ecosistemas extremos como el volcán andino Cayambe. Para ello está utilizando técnicas moleculares y bioinformáticas y teniendo como objetivo fundamental de este trabajo a catalogar la biodiversidad bacteriana extremófila en relación con las variables ambientales orientadas a descubrir este tipo de microestrategas, microorganismos extremos, para rastrear nuevas actividades metabólicas de aplicaciones biotecnológicas e industriales. He tratado de hacer una síntesis de la conferencia de la doctora Díaz. Le agradecemos muchísimo la participación y es el momento de abrir el foro, las preguntas que vamos a tener de nuestros oyentes. Al momento contamos con 133 participantes y esperamos pues realmente las preguntas. Quiero comenzar con una pregunta que ya la tenemos. Un momento, por favor, es para el doctor Andueza. Y la pregunta dice: ¿la biotecnología puede ser relacionada con energías renovables? De ser así, ¿conoce alguna energía solar, eólica, etcétera, en la cual se aplique la biotecnología? Gracias y saludos. Adelante, doctor Andueza. Sí, casualmente el día de ayer tuvimos un compañero de la Facultad de Ciencias Químicas que habló sobre eso. Como les explicaba, una de las cosas que se ve en la biotecnología son las reacciones químicas que les denominamos como metabolismo. La mayoría de esas reacciones son reacciones de óxido-reducción. Quiere decir que hay un flujo de electrones entre unos elementos químicos que pierden los electrones y otros que los ganan. Ese flujo que se da en los microorganismos de electrones ha permitido generar lo que se llama la bioelectricidad. Entonces hay lo que son las celdas microbianas, que es una alternativa para... tiene dos objetivos. Primero, resuelve un problema de contaminación porque lo que utiliza son desechos. Hay que darle alimentos a los microorganismos y los alimentos que se le dan a los microorganismos son las aguas de desecho o material de desecho.
Ellos van a hacer su proceso, esto que vimos allí, procesos de óxido-reducción. Van a oxidar y hay otros elementos que se van a reducir. En ese transcurso se produce un flujo de electrones. Y cuando uno lo sabe manejar electrodos adecuados y tal, uno puede generar electricidad. Ayer nos explicaba muy bien el profesor de la Facultad de Ciencias Químicas, Bajomonde, para generar energía eléctrica, que es en este caso sería bioelectricidad generada por los seres, en este caso microorganismos. Entonces, si hay ejemplos, hay también lo que es la energía biomagnética, hay bacterias que tienen en su interior magnetitita que les permiten orientarse en un campo magnético. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer con los microorganismos y que pueden ser sustitutos de las energías tradicionales que tenemos. También están los biocombustibles, que también son generados. Brasil es el país que más experiencia tiene. Chile también tiene mucha experiencia en este tipo de procesos. Gracias, doctor Andueza. También hay una nueva pregunta para usted. Dice, ¿cuáles han sido los resultados de los proyectos que usted ha citado y que tiene la FIGEMPA? Bueno, hasta este momento ya nosotros terminamos el proyecto de las aguas termales. Allí pudimos 10 manantiales de la provincia de Pichincha, de Chimborazo, de Tungurahua, donde hay grandes balnearios. En los balnearios son sitios donde va la gente pues, a restituirse la salud. Estas aguas termales en otros países se llaman aguas mineromedicinales, porque tienen propiedades que pueden ayudar a contribuir a resolver problemas de salud. Entonces, allí tenemos ya caracterizados alrededor de unos 10 manantiales donde hemos conseguido obtener cultivos de las bacterias que viven allí y que se han sobrevivido. Junto con otro compañero de la universidad, que es profesor también de la carrera de Ingeniería Ambiental, el doctor Carrera, él por su parte, él también trabaja en la Escuela Politécnica Nacional, perdón, del Ejército, en la ESPE, y ellos han hecho la otra parte. Nosotros hemos hecho la parte microbiológica y ellos han hecho la parte química y físico-química para caracterizar estos manantiales y ver para qué enfermedades se puede utilizar. La idea que nosotros tenemos, que ya estamos a punto de elaborarlo, es elaborar un vademecum. Eso se utiliza mucho en farmacia para donde están las propiedades químicas de los medicamentos. En este caso será un vademecum de las aguas termales de las provincias de Pichincha, Chimborazo y Tungurahua, donde ahí vamos a hacer las recogidas y de las condiciones químicas y físicas de para qué sirven esas aguas y para qué se pueden utilizar. Con respecto al proyecto de las lagunas cratéricas, hemos podido hasta este momento caracterizar desde el punto de vista físico-químico y de las bacterias. Ya hemos generado 5 publicaciones en revistas metagenómicos para saber cuáles son los cultivables, para poder microbiología, acción biotecnológica. Hemos conseguido algunas cepas de bacterias, sobre todo del género Pseudomonas, que tienen aplicaciones, por ejemplo, hemos visto que degradan el petróleo pesado. Hemos tenido que los compañeros de la carrera de Ingeniería de Petróleo nos han facilitado muestras de petróleo pesado, que es uno de los problemas que hay en la industria petrolera. Y hemos visto que estas bacterias son capaces de degradar a esta sustancia. También son capaces de degradar, por ejemplo, aceites usados, es otro de los residuos que se generan en la ciudad. Hemos visto que tienen propiedades, producen enzimas celulolíticas, que son capaces de degradar la celulosa, también proteasa, también lipasa, que son muy en la industria de los detergentes. Cuando uno compra un jabón, ve que tiene algo que le dice fuerza biológica. Esa fuerza biológica no es otra cosa que enzimas, lipasa, que van degradando las proteínas o los lípidos y que son parte del sucio. Entonces, todas estas cosas las hemos estado, ya tenemos estos resultados. Ahora sería, la última parte sería la aplicación de diseño de bioprocesos. Para eso necesitamos pues la intervención de los que diseñan
bioprocesos. Entonces, la primera parte es saber qué tenemos, qué hay, qué hacen los microorganismos, y la segunda parte es su aplicación. Entonces, sí, hemos avanzado, y sobre todo lo que nos interesa también es generar conocimiento a través de las publicaciones científicas, y hemos ya generado alrededor de 10 publicaciones científicas, tanto en el proyecto 5, en el proyecto de aguas termales, y 5 en el proyecto de las lagunas cratéricas. Gracias, doctora Anduesa. Una última pregunta para la doctora Magdalena Díaz. ¿En qué otros proyectos de investigación relacionados a biotecnología se encuentra inmersa la facultad a la cual usted representa, Ingeniería Química? Sí, bueno, gracias, Inge. En realidad estamos inmersos en correlacionar la palabra bio con la palabra ingeniería en realidad. Y eso es algo muy interesante porque en concordancia con los compañeros de ingeniería química, estos dos componentes fundamentales de la biotecnología en realidad, y enfocarlos hacia lo que es investigación con respecto a la obtención de carbones activos, como lo había mencionado el ingeniero Rosero en su investigación, en su charla que dio el día miércoles cuando inició esto, y también en proyectos en el Instituto de Investigación del CIS, de la Universidad, con respecto a lo que es análisis de biomas en general, en otros tipos de ambientes, no solamente los extremos, sino en ambientes como, por ejemplo, en ese tipo de convenios también, de proyectos de investigación, estamos participando con el tema de la metagenómica y biotecnología. Muchas gracias, doctora Díaz. En realidad no tenemos más preguntas. Queremos agradecerles infinitamente a los expositores, al doctor Marco González, a Magdalena Díaz, al doctor Félix Anduesa. Es una demostración de las investigaciones que está llevando adelante la Universidad Central del Ecuador, la FIGEMPA y las diferentes facultades de nuestra querida alma mater. Les invitamos a que continúen con la siguiente mesa. No sé si hay alguna disposición de parte de los organizadores. Caso contrario, pues les agradecemos infinitamente también